¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien en casita. Soy el psicólogo Francisco Martínez, psicólogo biomédico de profesión, y hoy estaremos en este taller que lo titulé Cierre de ciclo con compasión. Eh, Justo creo que fue un tema que elegí porque estamos a épocas de terminar el año, noviembre, diciembre, y casualmente casi cuando hacemos cierres de ciclos en el sentido de cuando termina una época de nuestra vida, ya sea que cuando cumplimos cumpleaños, cuando cumplimos años, cuando vamos a término de año, cuando terminamos una relación de amistad o de pareja, siempre hablamos de esto, ¿no? De cierre de ciclo. Entonces creo que me pareció muy apropiado. Y quiero que piensen justo en esos momentos para ustedes qué significa cerrar un ciclo. De repente he escuchado mucho que el cerrar un ciclo podemos pensarlo desde el perdonar a las personas, ¿no? Que nos han hecho daño o incluso nosotros mismos de acciones que hemos hecho y que a lo mejor no fueron de nuestro agrado, o desde el recapitular todo lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que hemos sentido para poder dar el siguiente paso. Dirían por ahí, dar vuelta a la hoja. Entonces, yo les vengo a proponer un concepto de qué significa cerrar un ciclo. Cerrar un ciclo, yo quiero que lo entendamos desde esta parte que les subrayé, aceptar radicalmente y sobre todo lo que ya no puede ser cambiado. Muchas veces al cerrar un ciclo justo son cosas que han pasado, que hemos vivido, que han sucedido, que hemos hecho y que ya forman parte de nuestra historia, forman parte de nuestro pasado y el aceptar radicalmente lo vamos a entender desde el darle apertura a aquello que ya ha sucedido. ¿Cómo le vamos a dar apertura a aquello que ya ha sucedido? Dejar de pelear con lo que pasó. A veces cuando pasan estas situaciones del pasado que hemos estado experimentando, muchas veces llegamos a pensar, él lo pudo haber hecho mejor, pudo haber sido diferente, hubiera hecho esto, eh, eh, los hubieras prácticamente es cuando salen en estos puntos, ¿no? O el me gustaría o me hubiera gustado. Pero el aceptar radicalmente implica el dejar de luchar con lo que ya ha estado escrito y en el sentido de ya ha estado escrito es porque ya ha sucedido, ya no hay algo que podamos hacer, es algo que ya ocurrió. Y esto hay que hacerlo incluso aunque no me guste lo que ha pasado, porque muchas veces estas peleas suceden cuando son cosas que no nos han gustado sus resultados, sus consecuencias o la forma en la que sentí. Y el aceptar radicalmente implica dejar de luchar con esto que no me gusta. También implica reconocer que las cosas ocurrieron tal y como sucedieron. A veces nos damos explicaciones del por qué pudieron haber pasado, a veces nos cuestionamos el por qué sucedió como sucedió, por qué se tomaron las decisiones que se tomaron o incluso por qué pude pasar por eso. Pero el aceptar radicalmente es reconocer que solo es un hecho que ha sucedido, que me ha afectado, que ha traído consecuencias y que solo son esos, consecuencias y cosas que han ocurrido. Y justo aquí les hago la anotación, ¿no? Es reconocerlo aunque me duela o me incomode. Y la otra es el aceptar, y cuando hablamos de aceptación, a veces pensamos que es darle apertura a cosas que no nos gustan, ¿no? Es decir que está bien, que es algo que acepto, que es algo que permití incluso, pero no, el aceptar no implica que lo esté aprobando, no implica que me esté gustando, no implica que es algo que yo hubiera deseado. Insisto, el aceptar solo es darle el espacio. El aceptar es reconocer que hay algo que ahí existe, que estuvo presente, que tuvo una consecuencia y que incluso hoy puede seguirme afectando. Y está aquí. Y no necesito manipularlo y no necesito forzar que eso sea diferente porque, insisto, es algo que ya no puede ser cambiado, es algo que sucedió. Y entonces quiero que entendamos el cerrar un ciclo con darle apertura a aquello que ya ha sucedido. ¿Qué pasa cuando nosotros no le damos apertura? Cuando nosotros seguimos luchando y peleando, cuando lo seguimos negando, renegando, cuando no decidimos aceptar
esta situación que ha sucedido. A mí me gusta dividirles estas dos situaciones, ¿no? Porque hay cosas que solo pasan y van a tener una consecuencia, y a eso le vamos a llamar que es un dolor limpio, si lo quieren ver así. ¿Por qué un dolor limpio? Porque es como cuando tenemos un accidente, cuando a lo mejor estoy cocinando y me quemo, cuando estoy caminando y me tuerzo un pie, cuando estoy en la bicicleta y me caigo, inevitablemente voy a tener un dolor, inevitablemente va a haber algo que me cause malestar. Y es suficiente con ese malestar que está sucediendo y por eso le llamamos dolor limpio, porque hay cosas que ocurren que van a traer una sensación, una emoción que es totalmente natural conforme a lo que ha estado pasando. Por eso aquí ponemos la formulita, ¿no? El dolor de lo que está sucediendo más la apertura que yo le estoy dando nos va a dar un dolor limpio. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos luchar? Sucede esto que a mí me gusta llamarle dolor sucio, porque muchas veces estas situaciones que pasan nos lastiman, nos duelen, no nos gusta, me hubiera gustado que sea diferente, y a veces toda esa carga de las expectativas, de lo que pensamos, de lo que me hubiera gustado, hace que esto que ya me hace sentir mal se vuelva mucho más grande, se pueda empeorar, lo empiezo a cargar en mi día a día. Cada vez que me acuerde de esta situación, sea algo que me cause aún más dolor de lo que de por sí ya me pudiera estar causando. Y este dolor sucio también lo vamos a conocer como sufrimiento. Un sufrimiento que puede ser opcional. ¿Por qué? Porque puedo evitar que haya cosas que ensucien el malestar que estoy viviendo, el dolor que estoy viviendo. ¿Vale? Entonces, el dolor es algo inevitable en la vida. El malestar es algo inevitable en la vida porque son cosas que van a traer una consecuencia muy natural. Son cosas que voy a tener que sentir y experimentar porque es parte de la experiencia humana, y no solo experiencia humana, de cualquier ser vivo. Y el aceptarlo siempre nos va a permitir avanzar, porque va a hacer que no nos atasquemos en estas interpretaciones o en estas luchas que muchas veces hacemos. Y el luchar con las cosas que están pasando inevitablemente me va a llevar a que lo sufra, y a que lo sufra en el sentido de lo voy a cargar día a día, y este dolor se hace cada vez más intenso y eterno, nos estanca, a veces empieza a doler más, y justo pasa mucho tiempo a veces para que esto desaparezca. Y de repente este dolor sucio nos hace pensar un poco como no sé si les ha tocado, pero las caricaturas de antes, incluso yo puedo decir estas caricaturas de Looney Tunes o cualquier otra película que podamos haber visto, siempre cuando una persona cae en algo que se llama las arenas movedizas, se hunde. Y no sé si saben cómo funcionan las arenas movedizas, pero las arenas movedizas, una vez que caes, entre más tratas de salir, entre más te mueves, entre más tratas de hacer algo, más te hundes. Y el resultado para salir de ahí siempre es no moverte, no hacer algo realmente, dejar de luchar, porque eventualmente tu cuerpo va a flotar. Y eso es el dolor sucio. Cuando nosotros estamos luchando para salir de ciertas situaciones, para darle vuelta a la hoja, y a veces nos terminamos hundiendo más con esa lucha. Por eso quiero que en estos momentos piensen cómo solemos luchar con el dolor. ¿Qué suelo hacer cada vez que pasa una situación que no me gusta? Cuando pasa algo que no me hubiera gustado, que me hubiera gustado que fuera diferente. ¿Qué suelo pensar cuando pasa algo inesperado? A veces nuestra reacción es pensar estas frases que les pongo aquí, ¿no? Esto no debería de ser así, no lo soporto, no es justo, no se vale, eh, es muy complicado, odio esto, no lo merezco, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó? Y quiero que vean que muchas veces nuestra cabeza nos empieza a lanzar estas frases, ¿no? Y estas frases, más que ayudarnos o más que encontrar una salida, empieza a ensuciar el dolor, empiezan a convertir el dolor a un dolor sucio y por ende a un sufrimiento.
Y estas frases que a veces nos decimos es cuando nosotros empezamos a decir que estoy luchando con la realidad y con lo que ya pasó. ¿Por qué? Porque no lo estoy dejando existir, porque estoy tratando de encontrar o de alguna manera tratar de cambiar lo que ya ha estado pasando. Entonces, quiero que justo piensen cómo suelen luchar contra las cosas de pronto cuando suele suceder algo. Hay otras luchas más complejas, ¿no? A veces les comparto en sesión que cuando ocurren cosas que a mí no me gustan, yo suelo luchar con la realidad, eh, identificando qué cosas las otras personas hicieron mal, ¿no? Es decir, por qué esa situación ocurrió y qué otras, y cómo las otras personas no hicieron lo que a lo mejor me hubiera gustado que hicieran para que esto se evitara. También eso es un tipo de lucha y es importante reconocerlo porque, insisto, solo ensucian el dolor, solo ensucian este malestar que estoy pasando y lo hacen más pesado y complicado. Y esto es una anotación. Hay que recordar que a veces la mente hace explicaciones de lo que pasa para sobrellevar el dolor. A veces la realidad es bien complicada, a veces las cosas que suceden son muy complejas, a veces las acciones que hacen las otras personas son cosas que no nos hubieran gustado porque son familia, porque son personas que me hubieran gustado que hubieran actuado diferente, o porque incluso yo mismo no es algo que compagine conmigo, que sea coherente conmigo, y me da pena, vergüenza o enojo. Pero justo estas frases que muchas veces nos lanza a nuestra cabeza son explicaciones para a veces sobrellevar el dolor. Pero cuando las sostenemos, cuando están con nosotros por mucho tiempo, hacen que esto se complique más. Y entonces la aceptación empieza cuando dejamos de luchar, no cuando dejamos de pensar en esto, porque ojo, recuerden que esto es una manera en la que nuestra cabeza y nuestra mente hace para poder sobrellevar el dolor. La aceptación empieza cuando yo le dejo de dar foco, cuando yo dejo de seguir o perseguir esos pensamientos, cuando yo dejo de darle esa atención a esos pensamientos que están apareciendo. Entonces la aceptación empieza cuando se deja de luchar contra lo que mi cabeza está interpretando y comenzamos a ver con claridad lo que realmente está sucediendo. ¿Qué es ver con claridad lo que realmente está sucediendo? Aquí vamos a diferenciar dos cosas. Unas cosas son ver los hechos y la otra es ver interpretaciones. Mi cabeza, cuando lucha con la realidad, empieza a hacer interpretaciones del por qué sucede lo que sucede, por qué ocurrió lo que ocurrió, a quién voy a culpar o incluso si me culpo a mí mismo. Entonces, esas interpretaciones, volvemos a lo mismo, es lucha que está ensuciando un dolor que entonces va a hacer que sea más complicado. Y vamos a identificar estas interpretaciones porque, insisto, es muy común que de repente podamos decir, hubiera hecho esto, debí de haber hecho esto, tenía que haber hecho esto, debería de haber pasado por otra situación. Y la culpa, ¿no? El culparnos, el castigarnos, el decir que yo tuve mucha implicación sobre una situación. También es una manera en la que podemos interpretar las situaciones. ¿Qué son los hechos? Son los datos crudos, lo que sucedió objetivamente. ¿Cómo puedo promover esta diferenciación en mi día a día? Un hecho siempre lo van a percibir por sus sentidos, es decir, lo voy a escuchar, lo voy a ver, lo voy a oler, lo voy a experimentar con mi cuerpo. Y la interpretación nunca va a ser por los sentidos. Y aquí les dejo como dos ejemplos, ¿no? Un hecho es perder un empleo. Es decir, me despidieron, recortaron personal, algo pasó, pero perdí el empleo. Y eso es un hecho. ¿Por qué? Porque me lo dijeron, lo verbalizaron, lo escuché, lo vi, lo firmé. Es evidente que perdí el empleo. ¿Qué es una interpretación? Darle explicación del por qué. Soy incompetente soy incompetente y por eso perdí el empleo. No tenía las habilidades, no soy capaz, no era suficiente, eh, me falta, ¿no? Eh, o recordarnos incluso nuestros errores. Es que siempre llegaba tarde.
Y a lo mejor solo llegué 2 veces tarde, pero mi cabeza dice, siempre llegué tarde. Esas interpretaciones solo hacen que ese evento se sienta peor. O incluso cuando alguien termina con nosotros o cuando terminamos una relación también él, es que no soy suficiente, es que a lo mejor no soy bonita, a lo mejor no le di lo que quería, etcétera, etcétera. Mientras no haya entrado por nuestros sentidos, no podemos decir que eso pasó. Si la otra persona me lo expresó, bueno, forma parte de mis hechos, pero si no me lo ha comentado, si no me lo han dicho, si no es algo que haya pasado por mis sentidos, se quedan en interpretaciones. Y entonces los hechos los podemos aprender a describir. ¿Por qué? Porque los hechos no son buenos y malos, solo son sucesos. Y listo. Y el describir a veces es bien complicado. ¿Cómo aprender a describir y a ver los hechos? Justo describiendo el paso a pasito qué fue lo que sucedió. Justo poniendo palabras, justo poniendo la mayor explicación de cuál es el suceso que está pasando y que me está causando tanto mal. Entonces, aquí el problema no es a veces lo que está sucediendo, es decir, el hecho. El problema es pelear con la historia, con ese hecho, a través de las interpretaciones, a través de lo que pienso, a través de las explicaciones que a veces nos hacemos de eso que ha ocurrido. Y entonces aquí la propuesta es la mejor manera de dejar de pelear con lo que ya pasó es dejar de dar explicaciones. No es necesario muchas veces, no necesito una explicación, solo es algo que ha pasado y que hoy me está doliendo. Y entonces quiero que piensen justo qué historia, qué interpretación sobre ustedes o sobre lo que han pasado eligen soltar hoy. Porque seguramente hemos pasado por situaciones difíciles, complicadas, o hemos tomado decisiones que muchas veces no nos gustan sus resultados y le damos vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué historia o qué interpretación eligen soltar hoy? ¿O qué clase de pensamiento de lucha también decido soltar hoy? Y una vez que nosotros le damos apertura, y una vez que nosotros decidimos describir los hechos sin un juicio, y una vez que solo le damos ese espacio, ahora nos toca ver la realidad como es. Y ver la realidad como es apegarnos siempre a los hechos. Es poder describir lo que ha pasado sin darle alguna explicación anexa. Y entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder apegarnos a ello. A veces es complicado porque, insisto, la cabeza y la mente hacen muchas interpretaciones para llevar el dolor, para poder aliviarlo. Y a veces nos perdemos en ese loop, o a veces nos perdemos en esos pensamientos, o a veces nos atrapan sin darnos cuenta. Y aquí lo más importante es hacer todo lo posible para poder ver la realidad como es, para ver los hechos. Y entonces aquí justo la idea es que a partir de ahora puedan crear una frase que nos ayuden a acercarnos a esa aceptación y a ver la realidad. Y aquí les traigo unos ejemplos, ¿no? Desde esto es lo que me está ocurriendo, me gusta o no, solo está pasando. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo elegir cómo responder. No elegí esto, pero ya es parte de mi camino. Puedo estar en desacuerdo con lo que está pasando, pero sigue siendo una realidad. Esto duele y aún así está pasando. También admitir que algo que está pasando duele es una forma de aceptarlo porque no lo estoy tratando de quitar. No estoy tratando de buscar una interpretación, no estoy buscando una versión alterna. Solo está pasando y duele. Y eso es darle espacio. Las cosas son como son, no como me gustaría que fueran. Y eso también es aterrizarnos a la realidad. Recordarnos que las cosas no me están gustando, que me hubieran gustado que fueran diferentes, pero solo son, no hay más. Y con ese dolor es suficiente. No necesito ensuciarlo. No se necesita ensuciar. ¿Qué hacemos una vez que nosotros damos esa apertura? Hacemos todo lo posible para
poder estar más cerca de esos hechos de lo que está pasando. Ya una vez que estamos promoviendo esa aceptación, nos toca responder con compasión a mi dolor. Si se dan cuenta, toda esta primera parte viene en dejar de tratar de quitar algo que es totalmente natural cuando cerramos un ciclo, cuando algo sucede, cuando algo nos pesa, cuando algo nos gustaría que fuera diferente. Es acercarnos a eso que ya es, ver cómo mi cuerpo lo experimenta, ver cómo lo estoy pasando sin darle algún peso, algún juicio, alguna interpretación, solo ver la realidad. ¿Y qué hago con ese dolor limpio del que hablábamos al principio? Responder con compasión, elegir cuidarme mientras estoy pasando este dolor. ¿Qué es la compasión? Quiero que entendamos la compasión desde estos tres términos. La primera y la compasión la vamos a entender como ser amable conmigo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces la compasión a veces se interpreta como el ser condescendiente, ser laxo conmigo. eh, Hay otra frasecita por ahí que se me acaba de olvidar, pero a veces la compasión lo tenemos como en un sinónimo de algo malo, algo que no debería de ser. Pero en realidad la compasión es solo ser amable conmigo mismo. Y aquí la pregunta clave es, bueno, si una persona, pensar en la persona que más quiero, que más estimo, eh, que tiene una relevancia muy importante en mi vida y pensar, si esta persona estuviera pasando por lo que hoy está pasando, si está sintiendo lo que hoy yo estoy sintiendo, ¿cómo me gustaría ser con esa persona? ¿Qué es lo que necesitaría escuchar o sentir la otra persona? ¿Qué necesitaría esa persona a quien quiero y estimo mucho en estos momentos que la está pasando muy mal? Y eso es el primer paso para empezar a ser amables con nosotros mismos. Responder de la misma manera como respondería por alguien a quien estimo y aprecio mucho. Y dejar al lado la autocrítica, el castigo, ¿no? La exigencia que tenemos con nosotros mismos, que nuevamente la crítica y la autoexigencia va a ser otra manera en la que nosotros vamos a pelear con la realidad, es soltarlo. Y cuando empezamos a ser amables con nosotros mismos, no sé, pero cuando la estoy pasando mal y un amigo viene y me da un abrazo, cuando me dice, ven, vamos, hay que salir, cuando me invitan a comer, cuando me invitan a salir o cuando solo me dicen, ¿qué está pasando? Te escucho, híjole, el corazón se me alivia un montón. Y a veces se nos olvida hacerlos con nosotros mismos. La segunda cosa que implica la compasión es humanidad compartida. ¿Qué es esto de humanidad compartida? Reconocer que lo que estoy sintiendo y lo que está pasando es parte de la vida. Es decir, seguramente hay otra persona que también ha pasado por lo mismo, por algo muy similar, por algo muy semejante, o seguramente hay otra persona en este mundo que se está sintiendo de la misma manera, de la misma intensidad, que se está sintiendo triste, que se está sintiendo enojado, que se está sintiendo decepcionado. Y es algo que suele suceder en la vida. No es algo que solo me está ocurriendo a mí. No es algo, no es un sentimiento extraño, ajeno, no es algo que no debería de estar pasando, ¿no? Volvemos a este término debería. Hay cosas que son completamente naturales. ¿Me voy a enojar si yo no cumplo con algo que me hubiera gustado que pasara? Claro que sí, o tal vez me puedo sentir triste. Claro, porque era algo que deseaba. Claro que me voy a sentir así, pero no necesito castigarme, no necesito distraerme para quitarlo, no necesito buscar una explicación, solo no pasó. Y la tercera que vamos a entender por compasión, o el tercer pasito es darle atención. Y atención que va a significar solo observarlo, solo observar el dolor sin sobreidentificarme. El sobreidentificarme justo es ahogarme, adentrarme
o hacer más grande este dolor, cuando lo que hablábamos, ¿no? Hacer sucio este dolor. Y el ser amable conmigo mismo, el ser compasivo conmigo mismo es solo admitir y observar que hay algo que me duele, que cuando me siento triste, me siento decaído, mi cuerpo se siente pesado y solo quiero a veces no hacer nada. Y que a veces solo necesito ese apoyo, ese abrazo, o ver que cuando tengo miedo me siento un poco intranquilo, me siento preocupado y necesito que alguien me diga que las cosas van a estar bien, o que me van a acompañar, o que van a estar conmigo. Eso es ponerle atención a mi dolor y observarlo. Y justo aquí les pongo esto, con curiosidad y sin juicio. Yo no sé si lo han visto, ¿no? Pero los niños chiquitos cuando se pegan, o hay de dos, o lloran, o se pegan, se quedan pensando y siguen. Y a mí me gusta poner ese ejemplo porque eso es observarlo con curiosidad y sin juicio. Es decir, no pusieron ninguna interpretación, no hicieron algo en particular, solo sucedió. Vieron en dónde me duele, si me duele mucho voy a llorar, si no me duele tanto, pues bueno, ya sé que ahí está y a lo mejor le digo a mi mamá que me pegué, pero eso es ponerle atención y observar mi dolor, ser curiosos. Vean cómo se sienten cuando sienten una emoción, cuando algo duele. Conozcan su cuerpo. Vean si hay alguna parte de su cuerpo en donde se siente más. Y sin juicio, es decir, sin crítica. No es bueno ni malo, solo es una experiencia que no me está gustando. No es algo que yo provoqué muchas veces, o es algo que no preví, o no lo imaginé de esta manera. Y recordar que todo lo que está pasando y lo que estoy sintiendo son una parte de mí. Solo una parte, pero no me define. Una acción no me va a definir. Mi tristeza o mi dolor no me van a definir. Las cosas que están pasando no me definen, solo son una parte de mi vida. Porque a lo mejor eso que pasó duró un tiempo, ¿no? Si hablamos de una relación, duró algunos años, algunos meses, pero en mi caso llevo veintitantos años viviendo. Es decir, no ocupa toda mi vida, solo una etapa y solo una parte de tiempo, ¿no? Porque tampoco estoy 24/7 en una relación o en el cierre de año, ¿no? Hay muchas partes que hice, que he realizado y son partes de mí, pero hay muchas otras cosas que son parte de mí y es lo importante. Por eso es no sobreidentificarme, porque no es que esto que estoy sintiendo y que a lo mejor ha sido duradero sea algo que solo sea yo. Por ejemplo, cuando decimos soy ansioso, soy depresivo, soy enojón, soy irritable, eh, no eres porque no eres todo eso. También somos hijos, también somos madres, también soy amable, también sé escuchar, también soy responsable, también soy leal, también soy muchas otras cosas que lo he demostrado con muchas acciones, con muchas reacciones a lo largo de mi vida. Y entonces igual aquí les hago la pregunta, ustedes cuando sucede estas situaciones de dolor, cuando vamos a cerrar un ciclo, ¿cómo van a decidir cuidarse desde la amabilidad? ¿Vale? Y la otra, no solo el ser compasivos nos va a ayudar, sino también hay que ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Y aquí les pongo el usar nuestros valores como ancla. ¿Por qué como ancla? Porque es como un ancla de barco. Es decir, ante la tormenta, el barco lo que hace es dejar caer un ancla, porque no importa que la marea esté horrible, no importa que la lluvia esté eh, inmensa, el barco no se va a mover tanto, me va a mantener en un sitio. A eso nos vamos a referir como ancla, como poner las raíces como las de un árbol en el suelo y hacer que casi no me mueva. ¿Y qué es un valor? Aquí nos vamos, aquí, a diferencia que a lo mejor hemos visto en las escuelas en cívica y ética de qué son los valores, aquí un valor lo vamos a entender como una dirección que nunca termina y se vive momento a momento. Un valor va a ser aquello que es importante, relevante en mi vida
porque cada vez que lo hago me hace sentir pleno, satisfecho, no solo en ese momento, sino a lo largo de mi vida. Y que a lo mejor si yo lo pienso dentro de 10 años, esa acción me va a traer una gratificación enorme. Eso es lo que vamos a entender como valor. Algo que es importante y relevante para mí, que le da sentido y que le da forma a mi día a día. Entonces, ¿por qué justo estas cosas que son importantes las consideramos como un valor? Por el impacto que tienen en nuestra vida, porque son valiosas, porque es como las cosas que más apreciamos. Y eso siempre nos va a dar dirección. Por ejemplo, aquí les puse vivir con vitalidad, porque vitalidad puede ser un valor. Vitalidad entendido como tener fuerza y energía en mi día a día. A lo mejor eso es tan importante para mí y eso me va a permitir a tomar una decisión sobre cómo voy a responder a mi dolor. A lo mejor para promover esta vitalidad ante mi dolor va a ser poder descansar un rato y poder hablar a mis amigos. A lo mejor lo que me va a dar vitalidad va a ser poder hacer una actividad que me guste, desde salir a un parque, desde irme al cine, desde hablar con mi familia. Eso, por eso, es un valor, porque son cosas que cosechamos hoy para que siempre y en el futuro me hagan sentir bien, no solo momentáneo, sino a largo plazo. Y lo importante de un valor es que nunca se completa. Esto es muy diferente a una meta, porque a lo mejor mi meta es, no sé, que mis glucosas estén en control, mi meta es terminar una maestría, mi meta es poder conocer más personas, ¿no? Bueno, que eso también entraría como valor, pero las metas siempre tienen un término, una fecha en donde sabemos que si cumplimos con ciertos requerimientos, ya la logré, ya no necesito hacer más, se terminó, ya hice el checklist, ya pasó, pero un valor no es así. Por ejemplo, la que les dije, ¿no? De hacer más amigos. ¿Cuánto es más? Es un montonal. Si yo elijo un número, ¿no? Más personas que van a ser 5, eso ya es mucho para mí. Bueno, ya la hice meta. Pero conocer más personas en realidad es algo que puedo hacer cada vez que voy a la tienda, cada vez que voy al supermercado, cada vez que voy a un evento, cada vez que voy a un concierto, cada vez que voy a una fiesta. Siempre lo puedo promover, nunca se va a terminar y es algo que siempre y en cualquier espacio puedo estar promoviendo. Por eso decimos que nunca se completan. Y requieren paciencia y constancia. ¿Por qué? Porque se construye día a día, porque los valores son como una plantita que necesita crecer a través de mi cuidado, a través de las cosas que hago en mi día a día. Por eso es paciencia y constancia, porque necesito constantemente poner pequeños pasos para que esta plantita llamada valor, esto que es importante para mí, siempre esté vivo. Y justo aquí les pongo, siempre hay espacio para ser más paciente, más curioso, más leal, que esos son valores, ¿no? Lo mejor, para mí lo más importante es ser paciente con las personas. ¿Por qué? Porque el ser paciente me da el permiso de poder generar una conexión, de poder sentirme más cercanas con las personas que quiero, de poder llevar la vida un poco más tranquila. A lo mejor un valor es ser curioso. ¿Por qué? Porque me gusta aprender, porque no me canso de aprender, porque me gusta conocer a las personas y me gusta preguntarles y me gusta ver qué hago cada día, y ser más leal también es un valor. Eh, y justo los valores los utilizamos para tomar decisiones. Y sobre todo, y van a ser un ancla cuando la vida se pone difícil. O cuando tenemos que hacer cosas y el resultado no es inmediato. Y esto a lo mejor pasa con ciertos hábitos, ¿no? Por ejemplo, nuestra alimentación, ejercicio, o con ciertas dinámicas de hacer más amigos, eh, la vitalidad, ¿no? Porque a lo mejor el resultado no es inmediato,
A lo mejor ya he cuidado mi alimentación y no he perdido el peso que me gustaría, a lo mejor no me siento con mayor energía, a lo mejor mis glucosas no han mejorado, pero sé que estoy en el camino, que estoy cuidando esa plantita, que la estoy regando todos los días y que en algún momento tiene que florecer y que a lo mejor habrá días en los que tenga que ponerle alguna otra cosa para que eso florezca. Pero sé que cuando lo estoy haciendo y cuando lo logre y cuando lo siga logrando, va a ser algo que me va a encaminar y que me va a hacer sentir bien. Y esto es importante, es un camino que se recorre día a día. Insisto, es una planta que hay que cuidar y con pequeñas acciones siempre hay que alimentarla. Entonces, también para ir identificando estos valores, yo les hago estas preguntitas. ¿Qué significa para ti tener una vida digna de ser vivida? Es decir, si dentro de 10 años me dirían, ¿qué tal viviste tu vida? Ahí es una buena reflexión para decir, híjole, a lo mejor me hubiera gustado salir más. A lo mejor me hubiera gustado ser más cercano con las personas. A lo mejor me hubiera gustado poder viajar más, conocer. Esto nos va a dar, y esta pregunta nos va a dar una dirección de a lo mejor por dónde están mis valores, qué es lo que más, qué es lo que más pesa, qué es lo que le da ese significado a mí. Otra forma de identificar mis valores es también haciendo esta pregunta de qué clase de vida quiero vivir, experimentar o sentir. A lo mejor toda la vida fui trabajador, toda la vida me he dedicado a ser ama de casa, ya llevo una parte de mi vida cuidando a mis hijos, llevo un buen rato cuidando a esta persona, llevo un buen rato siendo tal persona y ya me siento cansada, ya no es algo que me apasiona, ya no es algo que me mueva. ¿Cómo la quiero vivir? La quiero vivir tranquila. Quiero seguir en este camino porque sí me gustaba, pero necesito darle otro enfoque. ¿Qué es lo que quiero seguir viviendo? Y la más importante, ¿qué acciones me llevarían a acercarme a algo valioso? Y aquí les dejo un ejemplo de cómo podemos determinar estas direcciones de nuestra vida. El primer paso que podemos hacer es elegir un área de nuestra vida, aquí lo llamamos como áreas vitales, que pueden ser desde relaciones familiares, por ejemplo, actividades de recreación o de ocio, mis redes sociales o de amigos, mi espiritualidad, el empleo, mi salud, en este caso mi salud mental, mi salud física, mi educación, crecimiento. El primer paso es reconocer cómo ando en mis áreas de vida, ¿no? Y a lo mejor ustedes pueden hacer una lista, no solo esta, sino qué cosas son las que siento que conforman mi vida, las que están más presentes, las que suelo hacer o las que he abandonado. Y determinar del 1 al 10 qué tan satisfecho me siento. Y a partir de ahí podemos empezar a tomar dirección con cuál podemos trabajar. Y entonces es ahí justo donde nos hacemos la pregunta de qué es lo que más valoro, qué es lo que me gustaría vivir, qué es lo que me gustaría sentir. Dentro de 10 años, cómo me gustaría recordar mi vida. Y aquí les dejo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en relaciones sociales. Para mí lo más importante cuando yo tengo una amistad, cuando tengo una interacción con las personas, es tener una cercanía. Para mí es importantísimo sentirme cercano con las personas, que sé que yo estoy para ellos y ellos están para mí, que pueden confiar en mí, que en cualquier situación nos podemos apoyar. También la genuidad, genuinidad más bien. ¿Por qué para mí es relevante? Porque me gustan las personas que son súper auténticas en el sentido de no les da pena quiénes son, solo son como son, les gusta compartir, sin vergüenza lo que digan los demás. Me encanta y me envicia tener ese tipo de personas alrededor de mí, porque también me da esa energía. La reciprocidad también es algo que aprecio mucho. Y el cuidado, evidentemente. Porque el cuidado aquí yo lo entiendo más como una cuestión de respeto. Es decir, si yo te comparto algo, si yo te pido ayuda, yo espero que puedas tomar con amabilidad esto que te estoy compartiendo, porque no lo hago mucho.
Yo no espero que me critiques, o muchas veces no espero que me des una retro. Si te pido una retro, también te pido que seas amable con ese dolor. ¿Por qué? Porque me la estoy pasando mal y porque me gusta que puedan ser así las personas a mi alrededor, porque es la manera en la que yo puedo avanzar de la mejor manera. Y a partir de ahí, entonces, nosotros podemos determinar las actividades. A lo mejor para tener más cercanía, puedo empezar a mandar más mensajes, estar más presente, los buenos días, a lo mejor no me quedo pegado a las horas, pero sí puedo mandar mensajitos, fotos, de vez en cuando contar cómo ando, cómo me siento, también proponer salidas, ¿no? Cada cuando nos vamos a ver, proponer horarios, buscar. Algo que también que puede promover esta cercanía es compartir algo íntimo, sobre todo cuando estoy conociendo a las personas, ¿no? Hay una persona que puede ser súper genuina, me cae súper bien, tiene una bonita actitud y a lo mejor quiero formar esa cercanía y me toca compartir algo íntimo de mi vida, algo que estimo, algo que me duele, algo que es muy propio de mí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Actualizar mi calendario de cumpleaños, ¿no? Es decir, bueno, esta persona ya me cae súper bien, es importante para mí, la siento cada vez más cercana, le voy a preguntar cuándo es su cumpleaños, para tenerlo súper presente y a lo mejor darle un detallito. La reciprocidad y el cuidado, ¿de qué forma la puedo fomentar? Cada vez que esté en un momento difícil, voy a estar presente. Espérame 5 minutos y ahí voy a estar contigo. Dame 10 y voy para allá. O te llamo y entonces me va a tocar escuchar con atención. Dale el peso que a lo mejor ellos esperan que yo le dé a su valor. Y es ahí en donde justo nos podemos ir preguntando cuál es el paso más pequeño que puedes dar en las próximas 24 horas para hacer que tu vida sea significativa, para promover esos valores y sobre todo para construir una vida que valga la pena. Pequeños pasos son suficientes, como mandar un mensajito, como escuchar a la otra persona cada vez que pueda, o en cuestión de salud. Ni modo, me toca comer siempre fuera de casa, ¿no? Y aparte ando bien corto de dinero, pues me voy a conseguir una fondita baratilla. Yo no sé qué hay guisados y que puedo elegir y es mucho más fácil para mí, pero no me he salido de la raya. A veces estos eventos familiares que también nos mueven nuestros días, ¿no? Desde un fallecimiento, desde mudarnos, desde, bueno, principalmente esas dos que nos sacan del lugar donde vivimos, dejamos de hacer ejercicio, a lo mejor ni puedo preparar mi comida, lo importante es hacer un pasito, ¿vale? Y quiero terminar con esta frase, en donde les pongo que el ciclo no termina, las cosas no terminan, o no es necesario dar vuelta de página a la hoja cuando el dolor se va. No es necesario que el dolor se vaya. Hay cosas que nos van a seguir doliendo, sino que el ciclo termina y lo podemos terminar cuando elegimos ser amables con nosotros mismos y cuando le damos dirección a nuestra vida, eligiendo lo más valioso,